Entonces, voy a centrarme específicamente en el análisis ya de la fuerza como tal de la compuerta vertical, que es tal vez lo que por donde he venido llevando la conversación. Entonces, lo que ustedes observan ahí, por ejemplo, es un muro de contención, ¿no? Es un muro de contención. Dice, los muros de contención que aparecen en la figura son ejemplos clásicos de paredes rectangulares, en este caso, un rectángulo, expuestas a presión, pero que esa presión varía porque como al ser vertical ya no es uniforme durante toda la superficie. Por ejemplo, aquí en este punto está experimentando presión atmosférica, la pared, presión atmosférica, y todo al mismo tamaño, pero si baja un poquito ya va a aumentar la presión, entonces aquí va a haber otra, es más, me ocurre poner otro color. Entonces aquí ya si baja otro poquito, todos estos puntos van a estar sometidos a un nivel de presión un poquito más grande, tal vez. Y si baja un poquito más, obviamente cada vez más va a experimentar más presión. Por ejemplo, si llego hasta el fondo, pues la presión de pronto va a ser algo como es. Entonces no es uniforme y esa no uniformidad hace pues que tengamos que considerarlo de una manera muy particular. En el fondo se forma como un trapecio de presiones, ¿sí? Como un trapecio de presiones. Como un trapecio de presiones, no es uniforme la presión, como cuando la superficie es horizontal. Y lo mismo, pues aquí va a experimentar lo mismo, un trapecio de presiones, pero inclinado. Entonces, ese trapecio de presiones genera, pues recordemos, ¿no? Que la presión es la manera como se distribuye la fuerza. Entonces, no es posible hablar de presión, fuerza y área de manera diferente, ¿no? O sea, están relacionadas. Entonces, ese trapecio de presiones, pues hace que la fuerza también sea muy diferente en toda la parte, en toda la puerta. Es más, al ser ese trapecio de presiones, uno también se da cuenta por qué las represas de agua las construyen así. No sé si usted se ha fijado, que la construcción es como que comienzan delgado en la parte de arriba, pero en la parte de abajo se comienza como a hacer el área o la base se comienza a hacer un poco más grande, porque es que en la parte de abajo tienen que soportar más presión. Entonces, más fuerza, más presión, entonces por eso pues se contrarresta. Por eso les digo que es muy importante aprender a calcular la fuerza para poder contrarrestarla. Lo que uno tenga que diseñar, hacer, pues tiene que contrarrestarlo, por lo menos saber que existe, ¿no? Entonces, bueno, eh, con eso en mente, vamos a mirar entonces cómo se analiza este tipo de ejercicios. La teoría es sencilla, básicamente dice que uno tiene tres fórmulas, ¿sí? Tiene tres fórmulas. Ah, voy a volverme aquí para explicar algo. Voy a devolverme aquí para explicar algo, y es que así como existe ese trapecio de presiones, lo que dice la teoría un poco, bueno, como me parece más fácil de explicarla, es lo siguiente, que realmente existe un trapecio de presiones, pero la teoría dice, y si yo pudiera matemáticamente, ¿sí? Tratar de volverlo una presión, que ya no fuera un trapecio de presiones, sino que yo con un truco matemático pudiera, pues tratar de volverlo más bien una fuerza distribuida totalmente uniforme, o sea, que esto fuera totalmente uniforme, de tal manera que no variara y que toda la superficie estuviera experimentando la misma presión, que no me varíe como realmente varía, ¿sí? Una figura totalmente, una presión totalmente uniforme. Si yo tratara de encontrar una presión que fuera totalmente uniforme, pero que me hiciera el mismo efecto que me hace el trapecio de presiones, ¿no sería más fácil trabajarlo? Ese es como el punto. Ese es como el punto. Entonces, la idea matemáticamente o físicamente hablando es, pues nosotros sabemos que la presión varía, pero vamos a encontrar una presión promedio que me haga y que se comporte así como lo estoy dibujando aquí, una presión promedio que se comporte como lo estoy dibujando ahí, porque va a ser más fácil trabajarlo, ¿sí? Va a ser mucho más fácil trabajarlo. Entonces, nosotros vamos a hablar de una presión promedio. Repito, realmente es un trapecio de presiones lo que experimenta, pero nosotros vamos a tratar de volver ese trapecio o vamos a tratar de encontrar una presión que me haga como esta figura que estoy dibujando, pero que me haga exactamente el mismo efecto que me haría el trapecio de presiones.
Entonces, un juego matemático, que yo sé que usted lo ha experimentado en toda la carrera, en algunas áreas se dice, bueno, esto es lo que, por ejemplo, como cuando uno veía en estática, veía estas cargas así, digamos. A ver, uno veía, y yo sé que algunos de ustedes de pronto lo pueden recordar, uno veía unas cargas y entonces decía, la carga es distribuida. Realmente era distribuida, pero entonces uno decía lo siguiente, para poder trabajar con ellas, uno decía, pero vamos a tratar de encontrar una fuerza puntual que me haga el mismo efecto que me hace la carga distribuida. ¿Alguien recuerda eso o no? Sí, señor. Perfecto. Y eso es exactamente lo que hacemos acá. O sea, realmente la carga es un trapecio, pero nosotros vamos a tratar de devolverlo una carga totalmente uniforme y distribuida que me haga el mismo efecto que me haría el trapecio y que me haga más fácil el análisis. Entonces a eso ya no se le llama, nosotros pues no estamos calculando ni una presión arriba ni una presión abajo, sino una presión promedio, una presión promedio. Porque pues notemos la altura va cambiando. Entonces, ¿cómo se calcula esa presión promedio que me hace el mismo efecto que el trapecio de presiones? Muy sencillo, peso específico por altura. Pero, profe, ¿cuál altura? ¿Toda la altura que está ahí? Porque si es toda la altura estaríamos diciendo que es la presión del fondo, ¿sí? ¿Toda la altura? O la de arriba, pero solo estaríamos diciendo que es la presión de arriba, o la de la mitad. Entonces, se ha encontrado que la manera de encontrar un trapecio que sea uniforme es de la siguiente manera, es tomar la altura para que se me forme esa figura roja uniforme. Entonces, realmente yo tengo que tomar la altura, la altura que realmente me interesa a mí es la siguiente, es de toda la cara que está sumergida o de toda la cara que está en contacto, se le llama área sumergida. Solo no me interesa el área de toda la puerta, me interesa solo la parte que está sumergida. Para que se entienda, voy a resaltarla. Este pedazo que está sumergido acá, el único que está sumergido. Y de esa cara que está sumergida, a mí lo que me interesa es saber dónde queda el centroide, o sea, el centro de toda la figura. Entonces, pues yo partiría mitad acá y mitad acá, y entonces esto se formaría algo que se llama el centroide de la figura, de la figura sumergida. No de toda la puerta, sino de la parte que está sumergida. Y a mí, para poder hallar esta presión promedio, lo que tengo que hacer es hallar la distancia hasta ese centroide. O sea, la distancia no me interesa ni siquiera, y a veces no es ni la mitad, a veces es la mitad, depende de cada figura. En este rectángulo, pues es la mitad, pero no en todas las figuras es la mitad. Entonces, a esto se le llama HC, y es el que se pone acá. Es el peso específico por la distancia hasta el centroide de la parte que esté sumergida. Entonces, punto número uno, eso, que nosotros cuando la cara es vertical se complica un poco, pero vamos a tratar de hacer un juego tratando de encontrar una presión promedio que me haga el mismo efecto que me hace la carga distribuida o el trapecio de presiones. Número dos, que esa presión se calcula normal, como una presión hidrostática, peso específico por H, pero ¿cuál H? Porque ahí hay muchos H's, desde arriba hasta abajo hay muchos H's. Bueno, el H que me interesa es el H hasta el centroide. Número tres, la fuerza que hace el fluido, la fuerza que hace el fluido sobre esa cara, aunque esa H me sirve para hallar la presión, realmente existe un punto más abajo que se llama existe un punto más abajo que aquí se le llama centro de presiones y es ahí donde realmente va la fuerza que hace el fluido. La fuerza y se le llama fuerza hidrostática. La fuerza que hace el fluido es una carga distribuida. La fuerza que hace el fluido pues es una carga distribuida, pero nosotros vamos a tratar de encontrar una sola fuerza como en las vigas, como en estática, una sola fuerza que me haga el mismo efecto que toda esa carga distribuida. Así como la presión la estamos volviendo una presión uniforme, la fuerza la estamos volviendo una fuerza puntual. La fuerza realmente actúa sobre todo el área, pero estamos tratando de encontrar una sola fuerza que me haga el efecto de todas esas pequeñas fuerzas que están actuando sobre la compuerta. Y lo curioso es que esa fuerza no se aplica sobre el centroide, sino un poquito más abajo en algo que se llama el centro de presiones. Ese centro de presiones también se tiene que hallar, es una distancia también. Tenemos que hallar esa distancia y se le llama el YP. Esa distancia desde el nivel de arriba, o sea, todas las distancias en Y se toman con respecto a la parte superior del fluido, o sea, desde el fluido hasta donde está esa distancia. Entonces se le llama,
se le llama centro de presiones. Entonces, recapitulando y para pasar a hacer un ejercicio, sí creo que nos da perfecto para por lo menos hacer un ejercicio. Número 1, ya sabemos que se forma un trapecio de presiones, pero es más complejo analizar ese trapecio de presiones. Lo mejor que podemos hacer es tratar de encontrar una presión uniforme sobre toda la cara, y eso se le llama presión promedio. Se calcula como una presión hidrostática, peso específico por H, pero el H es hasta el H del centroide. El centroide es de la parte que está sumergida, ¿dónde queda todo el centro? Esa sería la presión promedio. Y la fuerza que actúa sobre toda la cara, pues está distribuida, pero yo voy a tratar de encontrar una solita que me haga el efecto de toda esa carga distribuida. Curiosamente, no se aplica sobre todo el centroide, se aplica un poco más abajo en algo que se llama el centro de presiones. Entonces, ¿cómo calculo esa fuerza? Esa fuerza hidrostática se calcula con esa presión promedio que usted ya tenía allá por el área que está sumergida. ¿Sí? Entonces, la presión, o sea, ¿por qué necesitamos la presión? Pues para poder multiplicarla por el área y ahí yo hallo la fuerza hidrostática. En fórmulas es muy sencillo, solamente necesito presión promedio, solo necesito la fuerza hidrostática y el YP, que es la distancia, esta que estoy colocando aquí, el YP, y ahora con un ejemplo de pronto va a quedar poco a poco más claro y con más ejemplos más, pero el YP es la distancia desde el nivel del fluido hasta donde está aplicándose la fuerza, o sea, hasta el centro de presiones. Y ese YP se calcula de la siguiente manera, con una fórmula que es la distancia hasta el centroide, más el segundo momento de inercia, esto es de estática, es de estática pero es sencillo, no es tampoco complejo, es solo de recordarlo. El segundo momento de inercia del centroide dividido sobre, ahora les muestro la fórmula porque ahora mismo no me acuerdo, pero creo que es sobre YC por el área sumergida. Ahora verificamos estas fórmulas ahora. Y este segundo momento de inercia sale de una tabla. Parece, uno dice segundo momento de inercia como que tiende a asustarse, pero realmente sale una tabla y no tiene ningún misterio. Yo se las voy a compartir. Ahora, a continuación se las voy a mostrar y después pues vamos a pasar a hacer un ejercicio. Permítanme aquí pausa un momentico para compartirles la tabla. Entonces, mira, voy a pasarme a hacer el ejercicio para que, un ejercicio, ¿no? Para ver cómo se aplica esto. Y generalmente siempre voy de lo fácil a lo difícil, pero esta vez he escogido ir de lo difícil a lo fácil. O sea, irme por lo más complejo, pues ya que me parece que lo más complejo, yo una vez vi dinámica con mi profesor y el profesor comenzó desde lo más complejo y sí, uy, eso me pareció un ladrillo total, pero ya después cuando comenzó a hacer el resto y hacer lo demás, pues como que ya cada vez se me hacía más fácil y yo creo que esta vez voy a utilizar ese método de explicación, voy a irme de lo complejo a lo fácil o de los ejercicios complejos a los fáciles. Entonces, mira, ahí están las fuerzas, las fórmulas que hemos tomado. La fuerza resultante o la fuerza hidrostática es una presión promedio por el área, o sea, por el área que está en contacto con el fluido. La presión promedio hemos dicho que es el peso específico por la distancia hasta el centroide. Y que hay algo que se llama el YP, o la distancia hasta el centro de presiones, que es donde se aplica la fuerza. Y, y es YC por el segundo momento de inercia, por esta formulita que es otra vez una distancia sobre AC. Pero esto decirlo es más fácil verlo en un ejemplo. Vamos a verlo en un ejemplo y yo espero que con este ejemplo quede un poquito, o poco a poco quede más claro. Les voy a pasar algunos ejercicios complementarios para que lo vean aplicado más. Entonces lo que usted ve es ahí la compuerta, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender un poquito estas fórmulas que tenemos acá. Permítame, aquí voy a poner las fórmulas justo también aquí para que no nos perdamos. Ok, parece que estoy grabando, ¿cierto? ¿A usted le parece que estamos grabando o no? Ahí ya. Entonces, mira, para analizar este tipo de cosas necesitamos una serie de partes de la geometría, algo que se llama HC, YC, YP, todo esto es geometría. Por otro lado, esto, por ejemplo, tiene que ver es con el fluido. La densidad del fluido, pues sabemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, o si lo quiero ver como peso específico, pues 9810. Bueno, en este caso, como estamos en el sistema inglés, 62,4.
o 62,428. Entonces, peso específico, 62,4. Libra-fuerza sobre pie cúbico. El área, pues el área de la compuerta. Ya les muestro cuál es la compuerta. Y entonces, esas fórmulas, simplemente si usted observa, es una cuestión de geometría y de tener propiedades del fluido. Entonces, pues vamos a comenzar con la parte geométrica, un poquito para que la comencemos a entender. Usted observa, lo que usted observa ahí es un tanque, ¿sí? Es un tanque y tiene agua encerrada. Y la compuerta realmente es esta. La compuerta o la superficie que está en contacto o que estamos analizando es esta. Compuerta es una especie de nombre que se le da a las puertas, pero de los fluidos que están sumergidos. Es una puerta que puede abrir, que puede cerrar. Como está vista de perfil, pues uno no sabe qué hay ahí. Por eso el libro trata de mostrarnos una sección transversal de esa área y dice, mira, usted no lo está viendo, pero si lo mirara de frente es un triángulo. Es un triángulo toda la puerta. Entonces él nos saca la proyección para mostrarnos qué figura realmente es la que hay ahí, un triángulo. Bueno, entonces vamos a mirar qué parte de la geometría es importante acá. Como repito, necesitamos una serie de distancias, pues vamos a ver rápidamente qué es. Aquí aprovecho también para decir que, por ejemplo, el momento de inercia es también, para poder sacar el segundo momento de inercia con respecto al centroide, es simplemente utilizar la tabla que por ahí les pasé y ahora se las voy a mostrar acá también. Y usted se da cuenta que simplemente depende de la geometría de la puerta, simplemente tener la geometría, saber qué geometría es la que estoy analizando y tener algunos datos de ello. Por ejemplo, esta geometría yo que tengo, yo sé que la base del triángulo son 30 pulgadas y yo sé que la altura del triángulo son 20 pulgadas. Entonces, de alguna manera tengo la geometría. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es hallar el centroide, porque aquí me dicen que HC es la distancia hasta el centroide. Por aquí también me hablan de un YC, vamos a ver todo eso qué significa. Entonces, eso son distancias hasta el centroide, pero ¿dónde queda el centroide de un triángulo? Para saber dónde queda el centroide de un triángulo, pues tenemos que irnos a la tabla precisamente de la cual les estoy hablando, que es esta. Entonces, por ejemplo, aquí dicen en esta tabla, es una tabla del libro de Sengel, de la mecánica de fluidos de Sengel, dice que el centroide de un triángulo está en toda la mitad de la base, por eso usted aquí ve que la base ellos la llaman A, y entonces en toda la mitad A medios. En toda la mitad de la base está el centroide, y en la altura a un tercio de la altura, a un tercio de la base, a un tercio de la base, o a 2/3 de la parte superior, como usted quiera verlo. Entonces, siempre vamos a necesitar el centroide. Vamos a mirar por qué el centroide es importante o a recordar por qué el centroide es importante. El centroide es muy importante porque, vamos a borrar acá, el centroide es muy importante porque de ahí es que sale la presión promedio, o sea, yo necesito la distancia al centroide para sacar la presión promedio. Entonces, vamos rápidamente a mirar entonces dónde queda el centroide. Hemos dicho que queda en toda la mitad de la base y que queda a un tercio. Aquí es este mismo centroide, pero permítame, yo aquí quiero poner como varias cositas y ya las voy a explicar. Uno, estoy poniendo el centroide, que lo estoy poniendo acá, y lo estoy proyectando a la puerta. Obvio, esa proyección está muy regular. No sé si no me copió la proyección que la traía el propio dibujo, pero estoy tratando de proyectarla justamente hacia acá. Y por otro lado, el punto blanco que ustedes ven es el centro de presión. Es que les dije que ahora en la explicación que es realmente donde va la fuerza. Entonces, la fuerza, o sea, la presión se calcula con el centroide, pero la fuerza realmente que hace el fluido va a estar acá. La fuerza hidrostática o la fuerza resultante. Va a estar aquí, en el centro de presiones, no en el centroide, sino en el centro de presión. Eso está bien estudiado. Entonces, bueno, con eso en mente, entonces, permítame ver acá, y quiero mostrar, no sé si alcanza a ver en unas líneas azules que estoy proyectando ahí, pero permítame ahora se las voy, ya que expliqué qué es el centroide, qué es el centro de presiones, permítame ahora les voy a explicar lo que voy a hacer. Mira, voy a tratar de sacar esta primera línea azul, que es en la dirección de la compuerta, tratar de sacar una línea azul, y desde el fluido trato de sacar una proyección del fluido.
¿sí? Ustedes observan, desde el fluido trato de sacar una proyección para tratar de encontrar un punto de cruce, donde se crucen ellas dos. ¿Por qué ese punto es importante? Porque desde el nivel del fluido hasta donde está el centroide, desde el nivel del fluido hasta donde está el centroide, a eso se le llama vamos a ver si lo tengo acá, no, a esto se le llama HC. HC es la distancia vertical desde el nivel del fluido. No estoy diciendo, el fluido es este, pero el nivel del fluido es todo esto. O sea, el nivel del fluido, el fluido es ese que está ahí en negro acá. Este es el fluido. Pero yo estoy hablando es del nivel del fluido y el nivel del fluido es esta línea. Entonces, desde la línea del fluido, desde el nivel del fluido hasta C, bajando vertical es HC. Y eso es lo que necesitamos para calcular la presión promedio. El resto depende solo de la densidad del fluido o del peso específico del fluido. Eso ya lo tenemos. Entonces necesitamos esa distancia. Y mire que sacar esa distancia, pues es un reto, ¿sí? Amerita trigonometría, amerita geometría, amerita saber cositas. Entonces, para comenzar eso, aquí ya está que se nos acaba el tiempo. Yo voy a terminar. Si usted tiene que retirarse con confianza, se puede retirar. Y yo voy a terminar la clase para que usted, pues como para no dejarla como a medio. Entonces, centroide y HC. Esto es HC. HC por definición es una distancia vertical desde el nivel del fluido hasta donde está el centroide. ¿Cómo la calculamos? Ahora miramos. Por otro lado, entonces tenemos esta otra distancia que va, desde donde se cruzan estas dos hasta C, pero en dirección inclinada. También es desde el nivel del fluido, si usted nota, es desde el nivel del fluido hasta C, pero de manera inclinada. A esa distancia se le llama YC. A esa distancia se le llama YC. Simplemente son dos medidas con respecto al centroide, una de manera vertical y otra de manera inclinada en la dirección de la compuerta. Entonces, ¿y dónde necesitamos YC? Lo necesitamos acá y necesitamos acá. Ya les dije dónde necesitamos HC. ¿Listo? Y eso es básicamente lo que vamos a necesitar de esta compuerta. HC y YC. Y va a ser todo un reto sacarla. Ahora, siguiente. Ya dijimos que desde acá hasta el centroide, o sea, desde esta línea, a ver si yo la puedo resaltar, desde la cabeza del triángulo hasta el centroide queda a 2/3 de B, perdón, a 2/3 de la altura, o sea, a 2/3 de 20. Porque la altura de todo el triángulo es esta. Si me devuelvo a la tablita, ellos le llaman a la altura del triángulo en este libro le llaman B, y a la base lo llaman A. A medios y a medios, pues A. Entonces a esto le llaman B y a esto le llaman A. Y lo que están diciendo es que esta distancia desde acá hasta acá es 2/3 de B. Tratar de 2/3 de B, 2/3 de 20. Ahora, ¿cuánto sería la distancia hasta el centro de presiones? Centro de presiones es el punto blanco. Centro de presiones. Centro de presiones. Entonces, esta distancia desde el punto blanco hasta el nivel del fluido, pero de manera inclinada, en el fondo de esta línea que usted está viendo acá, uno la dibuja hacia afuera porque, pues en el caso de nosotros, digamos, manejamos bastante bien la geometría, pero esta línea que está acá es exactamente esta misma línea que es desde el punto blanco, subiendo, 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 hasta el nivel del fluido. Solo que si la dibujo acá, no se va a saturar todas las líneas que tengo ahí encima. Entonces uno lo que hace es proyectar las paralelas y dibujarla por acá en un espacio donde no haga mucho estorbo. Pero esta línea de acá a acá, que es la distancia, aquí uno no lo ve tan claro, pero acá uno ya lo ve más claro, es la distancia desde el centro de presiones hasta el nivel del fluido. Hasta el nivel del fluido, no hasta el fluido, sino hasta el nivel del fluido. Y a esa distancia se le llama YP. A esa distancia se le llama YP. ¿Para qué sirve YP? YP es la distancia donde va la fuerza resultante, la fuerza de todo el fluido, la fuerza que le esté haciendo, ahí es donde va a ir. ¿Para qué me sirve esta fuerza después?
bueno, generalmente, inicialmente simplemente lo único que necesito es saber cuánto es la fuerza y dónde se aplica esa fuerza. En eso se resumen estos primeros ejercicios. Después vamos a ver que con la estática ya uno podría hacer sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momentos. En este caso solo son ejercicios de fuerza y distancia. Bueno, y ya sabiendo qué es cada una de esas fuerzas, ya sabiendo qué es cada una de esas distancias, HC, YC, lo mismo YC, ¿no? Es desde aquí hasta aquí, pero uno dice, pero como que no la ve, pero si lo ve desde otra óptica, uno diría, esa misma distancia es desde C, subiendo, 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 hasta el nivel de referencia del fluido, y a eso se le llama YC, solo que uno no la dibuja ahí, la dibuja es por aquí en algún lado donde quede más fácil y que no estorbe tanto en el dibujo, pero es exactamente esa misma distancia, esta distancia desde el centroide hasta el nivel del fluido. Bueno, entonces, YC, esto es 2/3 de B, esta distancia desde acá hasta acá, y esta es YP. Este ángulo nos lo dan, aquí dicen que es 50, por tanto el complemento son 40, ¿sí? Que hay 90 grados, la cantidad de geometría que tiene esto. Y por ende, no sé si usted conoce el método este de la Z, pero que aquí hay una, o mejor dicho, este ángulo de acá a acá, es exactamente el mismo ángulo de acá a acá. O sea, aquí también hay 40. Siguiente. Y aquí se forma una Z, acá en esta parte. Entonces esto también tendría 40. 40. Me imagino que cuando vieron un poquito de estática, seguramente fue de las partes más complejas que uno experimenta cuando ve la estática, ¿no? Y aquí se forma un triángulo y aquí se forma otro triángulo. Yo le pongo ahí colores como para que usted lo vea. El punto es que la hipotenusa del triángulo azul es la hipotenusa del triángulo azul es YC. Si usted lo observa, es la distancia desde el centroide hasta el nivel del fluido. Esa es la hipotenusa del triángulo azul, hasta el nivel del fluido. La hipotenusa del triángulo rojo, más estas 6 pulgadas de acá, ¿sí? La hipotenusa del triángulo rojo, más estas pulgadas de acá, más los 2/3 de B, me dan la distancia hasta Y, hasta YP, hasta el centro de presiones. Entonces repito, la hipotenusa del triángulo azul me da la distancia hasta C. La hipotenusa del triángulo rojo, más las 6 pulgadas, más los 2/3 de B. Perdón, no. Aquí YP sale diferente. Es con YC y con esta fórmula del segundo momento de inercia es que yo tengo estas distancias. Ahora miramos que sí, que efectivamente la distancia, la hipotenusa del triángulo rojo tiene una función especial. En este caso es que para hallarla, ahora lo recuerdo perfectamente, que la hipotenusa del triángulo azul, si necesitamos alguna distancia, pues necesitamos, la hipotenusa del triángulo azul, que es YC, sale más bien de la hipotenusa del triángulo rojo, más los 6, más los 2/3 de B. Ahí sí es. O sea, la hipotenusa del triángulo rojo me ayuda a sacar la hipotenusa del triángulo azul. Eso es. Entonces, si ustedes observan, digamos que hasta aquí es un poco de geometría. Yo simplemente voy a compartirle, o sea, voy a dejarlo hasta ahí, porque pues el ejercicio es un poco más largo, pero le voy a invitar a que lo revise, se lo va a enviar grabado, y yo lo voy a volver a hacer, y le voy a invitar a que comience a leer el tema. A leer el tema para que usted se vaya comenzando a meter pues en el cuento. Se llama Fuerza sobre superficies sumergidas. Entonces, eso sería todo por ahora, chicos. Ahí ya les expliqué más o menos de graso modo algunas cositas muy básicas, pero también mostrando la dificultad y el monstruo en el que se puede volver este tipo de ejercicios. ¿Listo?